capítulo 10. Estuve meditando mucho una pregunta que me estuve haciendo durante esta semana, porque a lo mejor no lo notó, que a veces pasa desapercibido por nosotros, pero cuando nosotros terminamos la historia de Felipe con el etíope eunuco, nosotros terminamos allí en Hechos capítulo 8, versículo 40, diciendo que Felipe el evangelista anunció la palabra en Azoto, una localidad, pero después de eso llegó hasta Cesarea. Felipe el evangelista llegó hasta Cesarea y allí se va a encontrar después, incluso en Hechos 21, Felipe se va a sentar, hay una iglesia de Cristo, tiene 4 hijas, está casado, todas esas cosas están pasando en Cesarea. Si usted lo nota muy bien, ahora en Hechos capítulo 10, la historia que se está desarrollando se desarrolla en Cesarea. Ya había una iglesia en Cesarea, por si acaso, para que usted lo entienda bien, para que vamos viendo la visual. Ya Felipe el evangelista estaba en Cesarea, enviado por el Señor. Y la pregunta que me da vuelta, ¿por qué el Señor llamó a Pedro, que estaba en Jope? Estuve mirando un poco la geografía y son aproximadamente como 48, 50 kilómetros de distancia. Caminado a pie son varias horas, por lo menos es parte de un día. En esos tiempos, ¿cómo se recorría? ¿Y por qué el Señor envió a Pedro de Jope a Cesarea, cuando a lo mejor en la misma ciudad tenía una iglesia y en la misma ciudad había un evangelista? Felipe ya estaba en Cesarea desde Hechos 8:40, en la misma ciudad de Cornelio. Eso es interesante, ¿cierto? Que ya hay una congregación ahí. Bueno, uno tiene que entender que aquí hay una barrera. Recuerde que yo dije que Hechos capítulo 10 es un problema de una barrera, porque los judíos normalmente no le predicaban a los gentiles. Entonces iba a ser a lo mejor un poco difícil que Felipe fuera. Pero la segunda cosa que me llamó la atención es que cuando nosotros mirábamos Mateo capítulo 16, tú conoces ese pasaje, y en Mateo capítulo 16, cuando Pedro confiesa al Cristo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? En ese momento Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, y a ti te digo que tú eres Pedro, y el versículo sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice allí, Mateo capítulo 16, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Recuerde que las llaves son los que abren, son los que cierran. ¿Y quién fue el que se puso en pie en el día de Pentecostés para poder abrir la puerta del Evangelio para que la gente entrara en la iglesia? Fue Pedro. Fue Pedro el apóstol. Y ahora cuando se trata, y fíjese que la promesa es que Él va a abrir las puertas del reino, pero lamentablemente hasta Hechos capítulo 10 solo han entrado personas judías al reino. Y todavía no ha entrado ningún gentil. Recuerda todavía la misión. Jesús le dijo en Mateo 28, Jesús le dijo en Marcos 16, vayan por todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Pero parece que todavía los cristianos de origen judío, los que estaban en Jerusalén, no han entendido la misión. Entonces suma estas ideas. Ya había una iglesia, por lo menos ya había una familia en la ciudad de Cesarea. Había un tremendo evangelista que hizo la obra en Samaria, que estableció muchas congregaciones en Samaria. ¿Usted cree que Felipe ya no tenía predicada la ciudad de Cesarea? Lo más probable, por lo que hizo en Samaria, lo más probable es que ya haya una iglesia de Cristo trabajando en Cesarea. Pero fíjese cómo Dios cumple su propósito. Dios llamó a Pedro porque Pedro tenía la llave, porque Pedro tenía que ser el que abría la puerta para todas las naciones, para todo el mundo.
Pedro iba a tener ese privilegio. Iba a tener ese privilegio. En este caso, de predicar el Evangelio al varón Cornelio. También estuve pensando mucho en Cornelio. Las cualidades, nota muy bien las cualidades que tiene este hombre. Es un hombre devoto. Es un hombre que tiene hambre, es un hombre que tiene sed de Dios. Eso es la primera característica, ¿cierto? Esa es una primera característica de Cornelio. La segunda cosa, es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre temeroso de Dios. No solamente quiere adorar a Dios, es un hombre que reverencia a Dios, es un hombre que respeta a Dios. Mira las cualidades de este hombre antes de ser cristiano. Yo creo que Cornelio es mucho mejor que nosotros, que muchos de nosotros tal vez, antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano. Un hombre respetuoso de Dios, y note como dice ahí, con toda su casa. O sea que él era un hombre que influenciaba sobre otros. No es solamente que él fuera devoto y que él fuera temeroso de Dios, le enseñó a sus hijos a ser devotos y temerosos de Dios, le enseñó a sus familiares a ser devotos y temerosos de Dios, le enseñó a sus siervos a ser temerosos y a sus seres queridos. Si usted después se va a fijar donde quedamos justo en el límite, Cornelio reunió a toda su familia. O sea que Cornelio era un hombre de influencia. Era un hombre de influencia. Era un hombre que guiaba su hogar. Era un hombre que lideraba. Era un hombre que no es solamente que él se guardó la salvación para él, y no es que solamente buscó ser respetuoso él de Dios y que buscó adorar a Dios. No, Cornelio marcó a su familia con todas esas cosas, con toda su casa. Incluso mire versículo 2 también dice, y limosna. Era un hombre generoso. Era un hombre generoso. Era un hombre incluso que había ayudado a la sinagoga. Era un hombre de que siempre hacía limosna y ayudaba a las personas. Y era un hombre que oraba, era un hombre de oración. Fíjese esas 5 características de Cornelio solamente en el versículo 2. Mire esas características. Obviamente que la característica más triste de Cornelio es que aunque era piadoso, aunque era temeroso de Dios, aunque había influido en su fe a toda su familia, aunque era generoso, hacía limosna y lloraba siempre a Dios, Cornelio estaba perdido. Para que usted entienda que una persona puede ser muy buena persona, pero si no tiene la salvación, si no ha bebido de la gracia de Cristo, vas a estar perdido. Y Cornelio estaba perdido. Porque el ángel no le dijo, tranquilo Cornelio, estáis súper bien, y quédate así nomás como estáis, y seguía así, vaya a llegar a la gloria de Dios. No fue eso lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo, ve y llama a Pedro para que él te diga palabras por las cuales vas a ser salvo tú y toda tu casa. A lo mejor en el capítulo 10 no se aprecia muy bien eso, pero en el capítulo 11, cuando Pedro, por si acaso, cuando Pedro cuenta la historia, en el 11, Hechos capítulo 11, versículo 14, ahí está la idea de la salvación. Porque en ese momento, hablando de la conversación del ángel, Pedro cita, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 11, versículo 14. Entonces, claramente, Cornelio no tenía la salvación. Y Pedro tenía que guiarlo a través de la palabra para que llegara a la salvación. Allí quedamos. Llegaron los súbditos de Cornelio, el soldado devoto de Cornelio, pasaron la noche con Pedro en la casa de Simón el curtidor y ahora hacen el viaje hacia Cesarea. Hacen el viaje hasta Cesarea y nótelo bien, versículo 23, ahí quedamos nosotros. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esto va a ser importante dentro de la argumentación. Anote por ahí los hermanitos de Jope. Van a ser 6 hermanos que se van a hacer acompañar de Pedro. Va a ser importante porque la ley decía en Deuteronomio que un testimonio se confirmaba siempre con 2 o 3 testigos. Y Pedro va a llevar 6 testigos para mostrar lo que va a pasar. Esto va a ocasionar problemas. Ustedes pueden darse cuenta que en el capítulo 11 va a haber un problema.
Y Pedro va a tener que dar cuenta de lo que pasó. Y en Hechos capítulo 15, incluso va a tener que hacerse un concilio, porque todavía los cristianos de origen judío no entendían por qué Pedro estaba predicándole la palabra con hombres que no eran judíos. Entonces esto va a traer problemas y Pedro se protege. Pedro se protege invitando a estos hermanos. Por si acaso. O sea, que es lo que Pedro pudo haber dicho, pero si me mandó Dios, da lo mismo que vea a nadie, si yo estoy solo y que me vea a Dios es lo único que importa. Pero Pedro no pensó así. Pedro fue sabio. Dijo, no vaya a traer estos problemas. Y llevó a 6 hermanos para que ellos fueran testigos de lo que iba a pasar ahora. De cómo la dirección de Dios, incluso después en la conversación, en la reunión de Hechos 11, Pedro cita a estos 6 hermanos. Y esos 6 hermanos viajan para dar claridad al asunto. Para explicar que no fue un capricho de Pedro, no fue un impulso de Pedro, no fue una cuestión de Pedro, sino fue una cosa que fue dirigida. Y eso me gusta mucho de la sabiduría de este hombre, porque él se protege antes de que esto suceda. Cuando él pudo haber dicho, da lo mismo lo que piense el otro. Pero a Pedro no piensa de esa manera. Miremos entonces versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea. Tienen que haber sido, si sacan la cuenta, Pedro, 6 hermanos, 7, los 2 súbditos y el soldado, 10 personas. 10 personas viajaron desde Jope a Cesarea. Y Cornelio, verso 24, los estaba esperando. Y mira la influencia de este hombre. 24. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué característica ve usted ahí en Cornelio? El ángel lo está guiando hacia la salvación de él y de su casa. Pero Cornelio tiene una mente tan evangelística. Cornelio está pensando tanto en el propósito de Dios, que Cornelio dice, no solamente me voy a salvar yo, se va a salvar toda mi familia. Mire la falta de egoísmo de Cornelio. A veces yo pienso un poco en el corazón de Cornelio, porque a veces por evitar conflictos, a veces por no querer quedar mal con la gente, a veces por ser demasiado tolerante, por quedarnos callados, a veces no estamos compartiendo la palabra, el evangelio con nuestros seres queridos. Y a veces decimos nosotros, no, si yo quiero a mi familia, ¿en serio? ¿Y nunca le haya hablado de Dios? ¿Cómo me podéis decir que amáis a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo? ¿Cómo me podéis decir que amáis a tu hermano, a tu hermana, a tus cuñados, a tus familiares cercanos, a tus tíos, si nunca le haya hablado de Dios? ¿Usted se da cuenta de la preocupación de Cornelio? Vamos a conocer a Dios y lo vamos a conocer todo. Todo lo vamos a conocer. Y llamó a sus amigos más íntimos. Incluso estuve pensando un poco, porque el otro día me tocó dar una clase acerca de Andrés. Me tocó dar una clase acerca de Andrés en la serie de los extraordinarios. Y una de las características de Andrés es que Andrés siempre está invitando gente. Andrés siempre está compartiendo. Por eso es que Andrés fue el que le predicó a Pedro. Andrés fue el hermano que le predicó a Pedro. Andrés estuvo hablándole a Felipe. Andrés le habló a Natanael. Andrés le habló a todos. Andrés siempre está hablándole a la gente. Y si usted se fija, una de las características, ¿se acuerda qué es lo que hizo Zaqueo cuando se convirtió a Dios? Zaqueo inmediatamente hizo una fiesta e invitó a todos sus cercanos para que Jesús le predicara la palabra. ¿Se acuerda cuando Mateo se convirtió a Dios? ¿Qué es lo que hizo Mateo? Llamó a todos los publicanos, la ramera, los pecadores, para que Jesús le predicara la palabra. ¿Te acuerdas tú lo que hizo la mujer samaritana? La mujer samaritana salió, dejó el cántaro botado y salió inmediatamente a la ciudad a contarle a toda la gente lo que Jesús había hecho. Increíble que toda la gente que se convierta a Dios en la Biblia, inmediatamente van a decirle a toda su familia lo que está pasando, para que se salven. Ese es el impulso evangelístico. Todos en la Biblia hacen eso. Es lógico que Cornelio lo haga. Pero lo que pienso, digo, ¿por qué hoy día no sucede así? Ese es el cuestionamiento que me hice al ver la actitud de Cornelio. ¿Por qué no tenemos ese mismo impulso? De preocuparnos que el evangelio le llegue a los seres queridos. ¿O no te has puesto a pensar que a lo mejor Cornelio pensó, imagínate venga Cristo, viene el juicio, y mi familiar quemándose en el infierno y yo tranquilo? Y mi hijo, y mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana.
quemándose en el infierno, y yo tranquilo. Y yo era la persona llamada para decirle a ellos. No había otra persona para decirle. ¿Cierto? ¿Estarías tranquilo tú? ¿Estaría tranquilo yo? ¿Cierto que no? Yo creo que Cornelio está pensando en eso. Cornelio está pensando en eso. Él va a salvar su responsabilidad y va a invitar a toda su familia, a todos sus amigos íntimos, conozcan la palabra de Dios. Incluso mira lo que está haciendo Cornelio. Cornelio no tiene conocimiento. ¿Cuánta gente hoy en día dice, no, es que yo no predico el evangelio, es que no tengo conocimiento, es que no sé dar un estudio, es que no sé conocer, es que no conozco un texto bíblico, es que a lo mejor no conozco una estructura de evangelismo? Cornelio tampoco la conoce. ¿Pero qué es lo que hace Cornelio? Cornelio hace nexos. Cornelio llevó al evangelista a su casa. Cornelio invita a la gente para que el evangelista le predique. Ahí está el hermano, él le va a hablar palabras de vida eterna. Escúchenlo, yo también voy a escuchar. Pero ni siquiera eso hacemos a veces. Ni siquiera hacemos ese tipo de contacto. Ni siquiera nos preocupamos de la familia. A lo mejor tú no le vas a predicar, porque Cornelio no le predicó a su familia. Pero Cornelio hizo nexo con su familia, con sus amigos íntimos. Y ese es el trabajo que Cornelio lo entendió clarito al tiro. Llamó a todos. ¿Cierto? ¿Quieres ayudar tú a la obra de Dios? A lo mejor no tienes el don de evangelista. Y amén y gloria a Dios por eso. Otro don tal vez Dios te ha dado. Pero eso no significa que no te puedes involucrar en la obra evangelística. Cornelio, antes de ser cristiano, ya se está involucrando en la obra evangelística. ¿Cómo? Invitando a gente a su hogar. ¿Cómo? Yo aprendo aquí con Cornelio. Invitando a gente a su hogar, invitándole, haciendo conexiones con los evangelistas, con los siervos de Dios, con los predicadores, para que la palabra llegue a las personas. Ahora, si la familia de Cornelio se convierte o no se convierte, ya eso va a ser la obra de Dios. Pero Cornelio lo intentó. Si tu familia se convierte o no se convierte, eso es otra cosa. Eso va a ser la voluntad de Dios. Pero imagínate tú no lo intentas. ¿Qué cuenta vamos a dar en el día final? ¿Por qué no lo hiciste? Ay, es que me dio vergüenza, es que me iban a pelear, es que no sé mucho, es que... Digan lo que digan. Recuerda que somos atalayas, según lo que dice Ezequiel capítulo 33. Somos atalayas que estamos viendo el peligro que viene antes. Y si tú, sabiendo que venía un peligro, no advertiste a los tuyos, dice la palabra ahí en Ezequiel 33, un pasaje que algún día vamos a tener que estudiar bien, Dios va a echar esa sangre sobre tu cabeza. Fue tu culpa. Fue mi culpa. Yo no la advertí. Ahora, si tú la advertiste, dice Ezequiel, y la persona no quiso entender, salvaste tu responsabilidad. No es culpa tuya. No es culpa tuya. Tú la advertiste, tú le dijiste, tú le instaste, tú amonestaste, tú molestaste. No es culpa tuya. ¿Se va dando cuenta? Entonces están ahí todos reunidos, versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mire la actitud de Cornelio. Hay una idea aquí que yo la estuve mirando, Si usted se fija bien, Cornelio, ¿quién es? Cornelio es ¿cómo podríamos decirlo? Un soldado de élite. Está acostumbrado él a dar órdenes. Él es conquistador, él es romano que está conquistando. Lo más probable es que Cornelio esté acostumbrado a que la gente esté postrándose delante de él. Es fuerte la imagen. Que el soldado romano, que el líder soldado romano, el centurión, se postre delante de un conquistado. Es fuerte la imagen. Es fuerte la imagen. Es como que, no sé, un militar de hoy en día, de un general de alto rango, y se postre delante de cualquier persona. ¿Se va a postrar? ¿Usted cree que un hombre así se va a postrar delante de otro? No se va a postrar delante de otro. Como que un policía se postrara, un oficial de alto rango, y te dijera, lo respeto. Lo que está haciendo Cornelio está pensando en algo. Él es un hombre que entiende el respeto. Lo entiende mal, obvio, Pedro lo va a corregir. Lo entiende mal, porque en la idea de él, el respeto se ve hincando la rodilla. Así están los conquistados. Pero fíjate cómo lo está viendo. Cornelio se está rebajando completamente. Pedro tendría que haberse inclinado delante de Cornelio. Él es el centurión, él es el líder de la compañía de la italiana.
Pero ¿cómo entiende el respeto a Dios Cornelio? Que se postra. Obviamente Pedro lo corrige. Obviamente Pedro le dice, yo no soy el digno de adoración. Tú no tenés que postrarte delante de mí. Y es algo súper bueno, porque si tú te fijas muy bien, mira la actitud de hoy en día de los que supuestamente dicen que son los sucesores de Pedro. ¿Quiénes son hoy en día los que se llaman a ser los sucesores de Pedro? Los papas supuestamente, ¿no? ¿Y cómo ellos tienen qué? Bésame el anillo. Bésame el anillo. Así son ellos. Y la gente tiene que postrarse delante de ellos. Mira el contexto de liderazgo. ¿Cómo lo entiende Pedro? Pónete de pie, levántate, yo también soy un hombre, yo soy un siervo también. Y cómo hoy día la gente anda buscando puestos de importancia y a lo mejor muchos no se postran ni le besan el anillo, pero podemos de otra manera también rendir pleitesía o pensar que son superiores. Mira, si Pedro tuvo esa actitud, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Hoy día a la gente le encanta eso, ¿cierto? Si uno tuviera un anillo, que te lo besen, ¿o no? ¿Cierto, Víctor? ¿O no? Pero ella, ¿no? ¿Te gustaría tener un anillo para que lo besen, o no? Pero eso es un mal concepto de liderazgo. Pedro lo dejó clarita. Pedro la dejó, yo no sé, ¿cómo no leen el texto? Porque Pedro dice las palabras, versículo 26, y no solamente con un tema de postrarse, con un tema de actitud. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro pone las cosas en su contexto correcto. Él es hombre, él es un siervo, él fue enviado a una misión a predicar la palabra. Eso no lo hace superior a Cornelio. Mira, él es perdido, pero eso no lo hace superior a Cornelio. No lo hace superior. Cada uno está cumpliendo su función. Cada uno está cumpliendo su función. Y hablando con él, verso 27, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, aquí la característica ya se da cuenta, ahora ya describe la cantidad, por decirlo de alguna manera, porque dice que habían familiares, amigos íntimos, parientes, pero ahora dice que era mucha la gente que estaba reunida. O sea, Cornelio fue influenciable. Realmente no solamente llamó a su propia familia, parece que llamó a más personas. Había muchos que estaban reunidos. Y dice versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y aquí viene todo el proceso. Recuérdese que esta conversión fue en etapas. ¿Se acuerda que en la primera etapa el ángel se le aparece, por un lado el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, ve y llama a Pedro que él te va a decir las palabras para ser salvo? Por otro lado, Dios estaba tratando con Pedro sus prejuicios culturales, raciales, y le mostró el lienzo cuando estaba orando y le dijo, no llames a ningún animal inmundo, no llames a nadie inmundo. Esa era la visión que Pedro estaba meditando y el Espíritu Santo le dijo, ve con esos hombres. Y ahora Pedro está entrando a esta casa. Estuve leyendo por ahí un judío, normalmente no entraba a la casa de un gentil. A ese nivel, para que usted entendiera, de que él se ponía en la puerta, en el dintel, y desde ahí hablaba con el gentil. Eran así de prejuiciosos. No iban a entrar porque los gentiles eran inmundos y ellos no querían contaminarse con lo inmundo. A ese nivel. Y Pedro está entrando hasta la cocina, para que usted más o menos entienda. O sea, está rompiendo todas esas barreras culturales. Pedro está entrando, está conversando con ellos y Pedro se lo dice. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse. Ahí está hablando de su prejuicio social, cultural, racial. Pero ¿cuál es la conclusión de Pedro? No, a mí me ha mostrado Dios. Entendió la visión. Por fin, Pedro, has entendido que el Evangelio es para todas las naciones, que tú no puedes estar llamando a alguien inmundo, indigno, que no lo merece. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Todavía Pedro no conoce la historia del ángel. Y ahí Cornelio se la cuenta, que ya la habíamos leído. Entonces Cornelio, 30, dijo,
Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Note que en la versión al principio del capítulo 10 dice que tu oración ha llegado arriba, ¿cierto? Ha sido recibida. Ahora dice, ha sido oída. O sea que parece que la petición específica de Cornelio era encontrar el camino de salvación, ¿cierto? Porque dice, tu oración ha sido oída, y está llegando un evangelista a su casa para conocer el camino de la salvación, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Esa es la oración que Dios va a recordar. Recuerde de que si usted le pide en la intimidad de su casa, eres un gentil, y le pides que Dios te perdone los pecados y que te salve, Dios no lo va a hacer solamente porque se lo pida. Tienes que someterse a su voluntad, y tienes que arrepentirte, y tienes que bautizarte. Eso dice la palabra. Entonces Dios está proveyendo los medios para que Cornelio pueda llegar a la salvación. Entonces, ¿Dios escucha la oración de gentil? Sí, pero ¿responde a esa oración? Todo depende de qué. Todo depende de qué. ¿De cuál es la oración que está haciendo ese gentil? Porque si le está pidiendo perdón y no quiere someterse al evangelio, ni quiere bautizarse, ni quiere ir a la iglesia, no creo que Dios escuche una oración como esa. No creo que Dios escuche una oración como esa. Pero si le estás pidiendo una oportunidad de salvación, de que te dé una puerta, una luz para conocer su verdad, yo estoy seguro de que Dios va a responder esa oración y va a hacer todo lo posible para que esa persona pueda llegar a la salvación, pueda llegar a conocer al Señor. Y por eso le dice el ángel: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, mira qué lindas las palabras de Cornelio. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Te fija el corazón de Cornelio? Un hombre dispuesto. Aquí estamos todos en la presencia de Dios. ¿Cómo se sentía Cornelio? En la presencia de Dios. Quiero escuchar lo que tú me vas a decir para salvación. Un hombre con un corazón preparado y listo. Hay gente así hoy en día. Yo creo que hay muchos Cornelios que están listos y preparados para escuchar y recibir la palabra de Dios. Faltan tal vez los Pedros. Faltan tal vez los Pedros que se decidan a ir a compartir la palabra con esos corazones dispuestos. Por eso es una linda oración que tú puedas hacer en tu vida. Señor, ábreme puertas. Señor, pon delante de mí las personas que tú quieres para tu reino. Señor, toca los corazones de mi familia. Señor, abre el corazón de esta persona. Señor, por favor, permíteme llevarle el evangelio, la palabra, y te lo aseguro de que Dios va a abrir los corazones y te va a dar las chances y las oportunidades para que la palabra de Dios pueda ser predicada. Yo sé que sí, Dios lo va a hacer. Dios es fiel. Dios siempre ha respondido ese tipo de oraciones a su pueblo. Y yo creo que por eso tú estás hoy día en la iglesia, y yo creo que por eso yo estoy hoy día en la iglesia, porque alguien en algún momento tiene que haber pensado y tiene que haber dicho: oye, ojalá que cambie él o ella, ojalá que conozca a Dios. Alguien tiene que haberlo orado. Y tú estás en este mismo momento en la iglesia porque alguien tiene que haber hecho esa petición a Dios. Y Dios le respondió. Y Dios tocó el corazón y Dios abrió puertas. Entonces, si tú estás aquí hoy día, si yo estoy aquí hoy día, si nosotros hoy día podemos ser cristianos y conocer a Dios, fue porque alguien un día se preocupó por nosotros, lloró por nuestro corazoncito o oró por una oportunidad de salvación. Entonces nosotros ahora tenemos que seguir haciendo eso por otras personas. Así es la cadena. Así es la cadena. Entonces Pedro, abriendo la boca, 34, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis, recuerden que Cesarea está muy cerca por si acaso, está ahí, según entiendo, Cesarea está muy cerquita de Jerusalén, está más para la costa, obviamente, pero Cesarea está por ahí.
Y ellos sabían de la historia de Jesús. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nota la primera conclusión de Pedro al ver esta multitud preparada, estos muchos preparados, al ver todo lo que Dios está haciendo. Mira cómo Dios está guiando esta historia de conversión. Un ángel está hablando, una visión por otro lado. Dios está moviendo cada pieza, cada engranaje, cada parte del puzzle, para que lo único que llega a ser es que Cornelio y su casa puedan ser ganados para el Evangelio. Y Dios le muestra este mensaje a Pedro para que se dé cuenta que Él no hace acepción de personas. Y eso significa que nosotros debemos predicar el Evangelio sin acepción de personas. ¿Qué significa predicar el Evangelio sin acepción de personas? Significa que yo no puedo estar distinguiendo entre persona y persona para predicarle el Evangelio. Porque a veces, ¿cómo somos nosotros? No, yo no creo que él se salve. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo se va a convertir? ¿Cuándo va a cambiar este otro? No, no creo. Y nosotros mismos a veces le cerramos la puerta. Nuestros prejuicios personales le cierran la puerta del Evangelio a otras personas. Cuando tú piensas que esa persona no puede cambiar, o que no va a recibir, o que no se va a convertir, entonces te estás imponiendo tú y no se está imponiendo el Señor. Déjale esa obra a Cristo. Deja que Él lo intente. ¿Qué te metes tú? ¿Qué me meto yo? Pero a veces nosotros queremos manipular la situación. Ese es el evangelio de la acepción de personas. Le predicamos a los que creemos que van a cumplir. Le predicamos a aquellos que pensamos de que son más afines con nosotros. Le predicamos el evangelio a aquellos que somos más cercanos, a aquellos que queremos, y no nos damos cuenta que con eso le negamos la oportunidad a otras personas. Si tú te fijas, yo estuve analizando 2 casos que hemos visto. 2 casos. O 3 casos. Número 1. ¿Se acuerda el etíope eunuco? Era un negrito, era del país de Etiopía, era un hombre que adoraba a Dios, se sometía al judaísmo, era un hombre que se sometía al judaísmo, que fue a Jerusalén a adorar, pero alguien en su sano juicio iría a predicarle la palabra a ese alto dignatario de Candace, la reina de los etíopes. Lo más probable es que no. Dios tuvo que mandar a Felipe a predicarle la palabra a él y tuvo que mover todo para que llegara el evangelio a este etíope. Piensa en Pablo, el perseguidor de la iglesia, el hombre que estaba dañando hombres y mujeres y lo tomaba de las mechas y lo sacaba por las casas y las calles y lo arrastraba. ¿Alguien le iba a ir a predicar en su sano juicio a Pablo? Lo más probable que no. Todos hubieran juzgado a Pablo. Dios tuvo que mover todos los hilos y todas las cosas y mandar a Ananías, dejarlo ciego, tratar con Pablo, tratar con Ananías. Si usted se fija con Felipe, tratar con Felipe, con el ángel y el Espíritu Santo. Y ahora si uno pensaría, ¿quién va a ir a predicarle a Cornelio? Si Cornelio es un centurión de los que están conquistando, es un guerrero, un soldado que lo más probable es que tiene que haber matado judíos. Para estar ahí ellos conquistaron. ¿Quién iría a predicar el evangelio a los conquistadores? Lo más probable es que de buenas y primeras nadie hubiera ido. Pero Dios tuvo que tratar con Pedro para que Pedro fuera. Si usted se fija, o sea que en la historia de la salvación, esa es mi conclusión, que en la historia de la salvación nosotros somos instrumentos movidos por Dios. Pero la gente a quien se le predicó fue gente que nunca pensaríamos nosotros que llegaría. Que llegue un tipo importante, como un dignatario, o un millonario como el etíope eunuco, que llegue una persona como ella a la iglesia, ¿de dónde? O que llegue un pecador perdido, un blasfemo, un perseguidor como Pablo a la iglesia, ¿de dónde? Un soldado romano que llega a la iglesia, y más encima gentil, italiano, romano. Difícilmente nosotros le predicaríamos el evangelio a ellos. Pero por eso Dios tuvo que mover
Para que usted entienda, para mí esos casos son casos imposibles. ¿Cuándo usted va a estar delante de un ministro de Hacienda, delante de un alto dignatario? Nunca en la vida a lo mejor yo voy a estar delante de una persona así. ¿Cuándo voy a estar delante de una persona que quiere matar a cristianos? A lo mejor nunca voy a estar delante. O delante de un alto oficial de ejército o algo así. Pero el Evangelio es para todos. El Evangelio es tanto para el pobre como para el rico. El Evangelio es tanto para el bueno como el malo. El Evangelio es para el que entiende, el que es muy inteligente y para el que no es tan inteligente también. El Evangelio es para todos. Y nosotros no podemos estar parcializando el Evangelio a lo que nosotros creemos que es lo mejor, lo más adecuado o algo así. Un día un hermano me dijo algo que siempre me chocó, no es que en algunos lugares, que las misiones, no, nosotros nos ponemos como para el lado, para los más ricos, para los millonarios, porque allá está la ofrenda y porque, o sea, voy a estar predicando el Evangelio así. O sea, no le voy a predicar a un pobre. No es que así se hace la misión en otros países, en otro acá. Ahí entendido mal. Ahí hemos entendido mal la misión. La misión es a la persona que tenía enfrente. Y el que tengáis enfrente es una persona que se merece el Evangelio. El que tengáis enfrente es la persona que se merece el Evangelio. Y eso es lo que le está mostrando. Y Pedro lo está entendiendo. Y si tú te fijas muy bien, mira la misión de Cristo. Versículo 38. Versículo 38, nota bien que en este pasaje se hace la distinción entre lo que es la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en la vida de Jesús y el poder que obró Jesús. Porque dice, acuérdense que ya hemos visto la diferencia entre morando el Espíritu Santo en la persona y el poder del Espíritu Santo, el don. Dice aquí cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. O sea, Jesús tenía el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo éste anduvo haciendo? Bien. ¿Cuál fue la misión de Cristo en la tierra? Hacer bien. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo en la tierra? Predicar el Evangelio de la paz. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo en la tierra? Sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué anda haciendo el diablo en este mundo? Dañando, oprimiendo, destruyendo a la gente. ¿Cuál es la misión de Cristo en este mundo? Sanar y ayudar a la gente. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. El diablo está haciendo siempre destrozo. Él siempre vino a destruir, a matar, a robar, a mentir. Pero el Hijo de Dios vino a sanar, a salvar y a ayudar a las personas. Ese es el poder del Evangelio y por eso tenemos que estar... Toda la gente hoy día se queja. Es que los mundanos así, es que la gente de la fiesta, es que los curados de copete, es que los drogadictos, es que los alcohólicos, es que los homosexuales. Y vivimos quejándonos de todo el mundo. ¿Y usted sabe cuál es la cura para todos esos problemas? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la cura de todo eso. El Evangelio de Cristo. Predica el Evangelio. Los borrachos van a cambiar. Los drogadictos van a cambiar. Los homosexuales van a cambiar. Los adúlteros van a cambiar. Los pecadores van a cambiar. Los viciosos van a cambiar. Si esa es la solución para los problemas de este mundo. Los ladrones van a dejar de robar. Los asesinos van a dejar de matar. Los violadores van a dejar de violar. Si esa es la verdadera justicia social, predicarle el Evangelio a la gente para que la gente cambie y para que ya no sea oprimida por el diablo, porque el diablo tiene al mundo así como está. ¿Quieres que el mundo cambie? En un partido político no lo vaya a lograr. En una protesta y en una marcha no lo vaya a lograr. Haciendo una pancarta, quejándote o funando a alguien por internet no lo vaya a hacer. ¿Querés que la gente cambie? Predica el Evangelio. Y la gente va a cambiar. Y la gente va a hacer la voluntad de Dios. Y Pedro se pone como testigo de esta obra de Dios, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pregúntale a Pedro si no fue un oprimido por el diablo. Acuérdate que Lucas dice, Satanás, Lucas 22:31, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo mismo pidió tentar a Pedro y probar a Pedro. Los ha pedido. Pedro sabe muy bien cuál es la obra del diablo. Él cayó bajo la obra del diablo y por eso negó a Cristo. Y por eso es que ahora Pedro está comprometido con la predicación del Evangelio, porque Pedro sabe por qué usted tiene que predicar a Cristo y eso tiene que ser una verdadera motivación. ¿Sabe por qué usted tiene que librar a las personas del diablo? Porque tú mismo sabes lo que el diablo hace en la vida de la gente. Véase a sí mismo y usted se cuenta por qué tiene que predicarle a otro. Véase a usted mismo.
cómo estaba de perdido, lo que pensaba, cómo vivía, hacia dónde iba, cuál era el rumbo de su vida. ¿Y usted quiere lo mismo para los demás? ¿O usted quiere algo mejor para él? Date cuenta cómo estaba. Yo cuando miro mi vida pasada, inmediatamente me dan ganas, tiro a salir a predicar. Porque como yo tiene que haber millones de personas perdidas, que tienen que tener más pensamientos basura. Y hay que ayudarlos. Como un día alguien me ayudó a mí. Como un día alguien viajó 2000 kilómetros para predicarme el Evangelio en Iquique. ¿Cómo nosotros no vamos a predicar el Evangelio a la gente? ¿Cómo nos vamos a esforzarnos por la gente? Pedro caminó 48, 50 kilómetros. ¿Cuánto estaría de Cornelio? Invitó a toda su familia, a lo mejor incomodó a muchos de sus familiares. Va a venir un predicador de la palabra. Acuérdense que son romanos, ellos adoran a otros dioses. Pero va a venir un hermano que nos va a hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué tengo que ir yo con esa cuestión si yo adoro a Apolo, yo adoro a Zeus, yo adoro a otro Dios? Lo invito a todo igual. A todos lo invito. Y al final la palabra está impactando, porque nótalo muy bien ya para terminar la historia, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero, y Pedro comienza a predicarle el evangelio que habla de la muerte, que habla del madero, que habla en este caso de la sepultura, y que habla de la resurrección de Cristo. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Note muy bien el evangelio que fue confirmado. Pedro mismo dice, yo fui testigo, yo lo vi, yo comí con él, yo estuve 40 días, lo dice Hechos capítulo 1, yo estuve 40 días con él y lo vi resucitado. Yo le estoy hablando ese mensaje de Jesús que murió. Mira cómo Pedro le está predicando a Cornelio y a su familia. El evangelio es la muerte de Cristo, el evangelio es la sepultura de Cristo, el evangelio es la resurrección de Cristo, y cómo Pedro está guiando a Cornelio y a su casa a conocer a Jesús. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Cornelio, tienes que creer el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Cornelio, tienes que creer que Cristo es el juez de todo el mundo, de los vivos y los muertos. Cornelio, tienes que creer que si te conviertes a Cristo recibirás perdón de pecados por su nombre. Y todo este mensaje impactó de tal manera que dice versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro está predicando el evangelio en toda su potencia, Cornelio y a su familia, el Espíritu Santo quiso mostrar su aprobación. El Espíritu Santo quiso intervenir también en esta obra de salvación, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y imagínate, y los 6 hermanos de Jope, recuerda que eran judíos, también tienen que haber tenido prejuicios raciales. Y todos, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Versículo 45, de que también sobre los gentiles, así lo veían ellos, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban, y Cornelio, y la familia de Cornelio, y los parientes de Cornelio, y los amigos íntimos de Cornelio, se pusieron a hablar en lengua. Según lo que dice versículo 46, y magnificaban a Dios. Tremenda obra. El poder de Dios. El Espíritu Santo como un don. Aquí no está hablando del Espíritu Santo morando dentro de sí. Recuerde que esa promesa es cuando somos bautizados en agua. No, aquí está hablando del don. ¿Cómo sé yo que está hablando del don? Del poder. ¿Por qué? Porque se manifestó en lenguas. Debemos recordar que este es un evento único. Hechos capítulo 10 es un evento único, que es comparado al mismo nivel, después lo vamos a estudiar en Hechos 11, es comparado al mismo nivel que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pedro recuerda que lo que recibió Cornelio y su casa ese día, lo va a decir en Hechos capítulo 11, versículo 15 y 16,
Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mira el 17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Te das cuenta? El mismo don, la misma imagen. O sea que esta es la segunda vez que se derrama el Espíritu Santo. En Pentecostés se derramó sobre toda carne, pero llegó hacia los judíos. Ahora el Espíritu Santo sigue derramándose, pero ahora a los gentiles. Es como un segundo Pentecostés, por decirlo de... Pero ahora para mostrar su sello de aprobación a todas las naciones. Porque parece que en la mente de los cristianos de origen judío todavía no rompían esa barrera social y cultural y racial. No la rompían. Entonces dice allí... Entonces respondió Pedro, Hechos 10:47, está hablando Cornelio y su familia en lengua, están obrando el poder de Dios, están teniendo dones sobrenaturales, el Espíritu Santo los está afectando de una manera sobrenatural a ellos, aunque todavía no se habían bautizado en agua, pero dice allí: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí hay que hacerse una pregunta automática, hermano. Si Cornelio y los de su casa ya tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos, ¿para qué se bautizaron? ¿Cierto? Uno entendería, ¿no? Esa es la pregunta automática. Eso significa de que ellos no tenían el Espíritu Santo morando entre ellos. Solamente el Espíritu Santo vino como una señal a través de las lenguas para mostrar su aprobación delante de todos. Pero todavía ellos necesitaban bautizarse para que el Espíritu Santo viniera a vivir en ellos. Recuerden que siempre explicamos que hay dos promesas totalmente diferentes. Una, bautizados en el Espíritu Santo dentro de ti, viviendo. Esa promesa la tenemos todavía nosotros. Y la segunda promesa, el poder. El poder que obró en milagros. El poder que obró en dones sobrenaturales. Eso cesó. Cesó cuando llegó lo perfecto. Cesó cuando murió el último apóstol, cesó cuando murió la última persona que se le impusieron las manos. Eso cesó. Lo dice Hechos capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 13 y otros pasajes. Pero que el Espíritu Santo esté morando dentro de ti, esa promesa Dios la ha dado desde Hechos 2:39 en adelante. Porque dice: para vosotros esa promesa, para su Hijo y para los que estén lejos. Y por eso es que ellos van a ser bautizados. No para recibir el poder del Espíritu Santo, sino para recibir la morada del Espíritu. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y fueron bautizados. ¿Para qué? ¿Para recibir poder? No. Se bautizaron para que el Espíritu Santo viniera a morar dentro de ellos. Así como está morando ahora mismo el Espíritu Santo, si tú estás bautizado y has obedecido el Evangelio, así el Espíritu Santo está morando en cada uno de nuestros corazones. El poder solamente fue el sello para que ellos, lo mismo que pasó en Pentecostés. ¿Qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles también estuvieron hablando en lenguas. ¿Qué eran las lenguas aquí, por si acaso? Para que usted entienda al tiro, se las dejo clarito, que en la semana me hicieron esa pregunta. ¿Qué son las lenguas aquí? Son lamba, rama, lama, sala, la sana, la ropa. No eran. Las lenguas en la Biblia nunca son palabras estáticas que no tienen sentido ni interpretación. Las lenguas en la Biblia son idiomas entendibles. Castellano, chino, alemán, ruso, inglés. Y la gente que oía la palabra hablar en lengua entendía clarito lo que se estaba diciendo. Pero hoy día yo he ido a algunas reuniones, me han invitado supuestamente a pseudo reuniones y se ponen a hablar en lengua y nadie entiende ni una cuestión. Y lo peor de todo es que repiten lo mismo y significa puras cuestiones diferentes. Ramba la masama, pueblo, a ti te digo, escucha. Ramba la masama, arrepiéntete y cambia. Ramba la masama, y digo, se repiten las mismas tres palabras y significa como 40 cosas diferentes. O sea, ¿qué clase de idioma será esa cuestión?
No, y dicen, es que el idioma de ángeles. No más que es de ángeles. Y yo le digo, chuta, qué raro, porque los ángeles cuando hablan en la Biblia siempre se le entiende. Hablan clarito los ángeles. Nunca veo un ángel que hable en una lengua que no se le entiende. Entonces, ¿qué tipo de ángeles? Porque los ángeles en la Biblia hablan clarito. Clarito, clarito. Y se comunican clarito, clarito. Ahí uno se da cuenta, ¿cuál es la palabra que nosotros usamos? Chanta. Andan vendiendo la pomano, puro inventando emocionalismo y todas esas cosas que hoy en día alejan a la gente de la verdad. Lo que recibieron ellos fueron lenguas reales, idiomas reales, sin haberlos estudiado, y pudieron transmitir la palabra en otros idiomas, de acuerdo al Espíritu Santo le da. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Buen capítulo del capítulo de Dios, ¿no, hermana Jocelyn? Amén. ¿Va a juntar a todos sus amigos íntimos? ¿A sus parientes? ¿Va a juntar a todos, no? Prediquemos el Evangelio. Es lo que aprendamos. Y fíjese la tremenda historia de conversión que vemos. Era Cornelio, era un buen hombre, pero era un buen hombre perdido. Y hay mucha gente que puede ser muy buena a la luz de las personas, pero si está perdido, no sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la gente buena? Predicarle el Evangelio, para que sean buenos y para que sean salvos, que es lo que más importa.